El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Caquetá, Fernando Cuellar, entregó a Noticias TV5 un informe general del trabajo realizado en favor de las víctimas del conflicto armado. La Unidad de Restitución de Tierras nace con la expedición de la Ley 1448 de 2011 y busca precisamente una medida de reparación para las personas que, como consecuencia del conflicto armado, de la violencia, del terrorismo, debieron ser desplazados de sus lugares, de sus territorios o en muchos casos despojados. Buscamos hoy adelantar una etapa administrativa para presentar los casos a los juzgados especializados en restitución, quienes son los que toman la determinación si la persona tiene el derecho a que se le restituya su predio. Muy bien, en Caquetá, ¿cuántos procesos de restitución se adelantaron durante la actual vigencia? Bueno, aquí tenemos que hablar que en etapa administrativa, que esta etapa surge una vez la persona presenta su solicitud. Nosotros, como Unidad de Restitución de Tierras, hacemos todo el material probatorio, recopilamos toda la evidencia para que, una vez inscrito el predio, es decir, cuando logramos constatar de que la persona cumple con los requisitos para ser beneficiario de la medida de restitución, inscribimos el predio en nuestro registro de predios abandonados forzosamente, y luego de esto presentamos una demanda que ya sería en la etapa judicial. Entonces, en la etapa administrativa nos propusimos para la vigencia 2021 adelantar 733 procesos y a la fecha hemos logrado el cumplimiento del 100%, ya tenemos los 733 casos adelantados y muy seguramente estaremos terminando de notificar al 31 de diciembre a los solicitantes. En etapa judicial nos propusimos en nuestro plan de acción radicar 104 demandas ante el Juzgado Especializado de Restitución de Tierras, y a fecha 15 de diciembre, antes de que iniciase la vacancia judicial, logramos la radicación de las 104 demandas. Es decir, que en estos dos importantes pilares de la restitución logramos cumplir el 100% de la meta establecida para la vigencia 2021. Perfecto. ¿Y cuánto en promedio puede durar un proceso para restituirle un predio a una víctima del conflicto armado? Los plazos son inciertos en el tema restitutivo, a pesar de que la ley establece que se debe dar celeridad. Somos justicia transicional y por tanto pues debe esa celeridad verse reflejada. Sin embargo, hay muchos aspectos. El primer aspecto es las condiciones de seguridad. Para poder nosotros iniciar el proceso restitutivo, luego de que la persona presente la solicitud, lo primero que tenemos que mirar si el área o el predio está ubicado en una zona que cuenta con el aval de seguridad. Eso es, nosotros lo llamamos técnicamente que esté microfocalizado. Cuando yo asumí, había en varios municipios que no se han empezado el proceso de microfocalización. Hoy, gracias a esa articulación con nuestra fuerza pública, en especial con la policía, con el ejército y en concordancia con el Ministerio Público, la Procuraduría Delegada para Asuntos de Restitución, tenemos de que hay 15 municipios del departamento del Caquetá totalmente microfocalizados. Nos queda pendiente únicamente por microfocalizar Solano, dado que solo hemos logrado allí el aval de seguridad para el casco urbano y 10 kilómetros a la redonda de ese casco urbano, y eso no significa ni siquiera el 1% de la totalidad de ese municipio, que es muy extenso, pesa algo más del 50% de la extensión del departamento, y sin embargo, a pesar de esa gran extensión, ahí son muy pocos los casos que están allí. Sin embargo, las dificultades del terreno, las dificultades de las distancias allí no nos ha permitido precisamente que se logre esa microfocalización. En el resto de los 15 municipios estamos avanzando, y entonces ya vienen otros aspectos que van en contravía muchas veces de los tiempos, temas como lograr la identificación plena del predio, y esto es muy complejo, dado que muchas personas no quieren volver al predio, y para nosotros identificar el predio, pues por supuesto tenemos que saber con exactitud cuáles eran los linderos de ese predio, quiénes eran los vecinos, los colindantes, saber las especificaciones del predio, porque nosotros, por supuesto, con información institucional que lo hemos intentado,
pero lastimosamente en el departamento de Caquetá la formación catastral es antigua y en muchas partes no existe. Y lastimosamente, como ustedes muy bien saben, gran parte de nuestro territorio está sin esa formación catastral, dado que son terrenos baldíos, y adicionalmente hay unas determinantes ambientales como las zonas de reserva forestal establecidas en la ley segunda de 1959. Entonces todo eso va en contravía para que logremos avanzar en el proceso restitutivo. Cuando nosotros logramos sortear todas esas dificultades, nosotros lo que estamos haciendo es precisamente cuando se inscribe y se hace el acto administrativo o se expide mejor el acto administrativo que ordena la inscripción, al mes siguiente estamos presentando las demandas ante el juzgado especializado en restitución. Y quiero aquí, por supuesto, dar pues una de las grandes logros o los grandes logros que se obtuvo durante la vigencia 2021, y fue precisamente de que se lograra establecer a partir del 1 de marzo un juzgado especializado en restitución de tierras en la ciudad de Florencia, que atiende los casos de los 16 municipios del departamento de Caquetá. Anteriormente estas demandas tenían que ser radicadas ante los juzgados especializados establecidos en la ciudad de Ibagué, y eso traumatizaba mucho el proceso. Porque es precisamente por estas causas que muchas familias manifiestan demoras en los procesos. Por supuesto, y tenemos muchos derechos de petición que dicen, por lo menos anteriormente venían muchos del municipio de Cartagena del Chairá. Cartagena de Chairá logramos microfocalizarlo el 100% apenas en junio de este año. Anteriormente allí habían más de 500 solicitudes y las personas nos presentaban derechos de petición e inclusive interpusieron acciones constitucionales para que se adelantara el proceso, pero la ley es muy clara y dice que mientras no se tenga el aval de seguridad el proceso no puede avanzar. Sin embargo, logramos ya microfocalizar, como le dije anteriormente, Cartagena del Chairá en el 100%, logramos empezar a atender la población de Peñas Coloradas, una población que se estima que más de 300 familias fueron desplazadas. Allí en la última Mesa Nacional de Víctimas que se realizó en la ciudad de Bogotá, la comunidad de Peñas Coloradas le solicitó a nuestro director general, al doctor Andrés Castro Forero, que se diera agilidad en el proceso del caso de Peñas Coloradas. Él adquirió un compromiso y, por supuesto, honrando ese compromiso de nuestro director general y con el apoyo mancomunado de nuestra fuerza pública, en especial del Ejército Nacional, el Comando Específico del Caguán, adscrito a la Fuerza Tarea Conjunta Omega, logramos ir con nuestro equipo catastral, con nuestros topógrafos, a Peñas Coloradas, y allí estuvimos cerca de 16 días haciendo los trabajos de medición. Ahí utilizamos tecnología de punta, drones, para poder hacer un excelente ejercicio, y eso ha dado buenos resultados. Bueno, quisiéramos también recordar, doctor, cuál es la ruta de atención dentro de un proceso de restitución de tierras, por dónde se debe empezar. A ver, las solicitudes se pueden presentar en cualquier personería municipal, tienen ya la capacidad. Nosotros hemos hecho un proceso de capacitación y de fortalecimiento de capacidades a nuestros personeros, a nuestros secretarios de gobierno, a nuestros Disculpe, ¿las personerías ya están en todos los municipios también? Sí, 16 municipios. Las personerías de los 16 municipios del departamento de Caquetá hemos hecho fortalecimiento de las capacidades de los personeros para que tengan la capacidad de ilustrar a los solicitantes en temas de restitución de tierras. Asimismo, en la Defensoría del Pueblo pueden presentar su solicitud, inclusive en la oficina de la unidad de víctimas, o si así lo requieren, directamente en nuestras oficinas, específicamente allí, luego de que presentan la solicitud y nos entregan algún tipo de documentación, algún tipo de pruebas, ya la carga de la prueba en adelante está en cabeza de la unidad de restitución de tierras, y con nuestro equipo tanto social, catastral como equipo jurídico, nosotros iniciamos a hacer todas las investigaciones pertinentes para identificar la realidad del caso, identificar realmente cuáles fueron el contexto que obligó al desplazamiento, cuál fue el grupo armado que estaban en su momento, y hacemos una averiguación, unas pruebas sociales, unas pruebas de vínculo que efectivamente nos permitan mirar la veracidad de lo que nos está hablando el solicitante. Por supuesto, si es un predio privado, pues haremos todo el estudio de títulos que permita revisar el estado actual del predio. Y luego de eso, pues nosotros también vamos a territorio, hacemos la medición del predio, la georreferenciación, y para ahí es lo más complejo. Necesitamos el acompañamiento, como le dije anteriormente, del solicitante para que nos identifique el predio en su totalidad. Aquí hay que también
hacer un reconocimiento del trabajo articulado que venimos haciendo con el IGAD y con las oficinas de registro de instrumentos públicos, tanto de San Vicente de Caguán como de Florencia, que han permitido, por supuesto, en muchos casos lograr la identificación plena del predio sin que sea necesario el acompañamiento del solicitante. Eso es precisamente la ruta. Luego, cuando se identifica y se logra establecer que realmente el solicitante tiene derecho, pues vamos a la segunda etapa, que es la etapa judicial. Allí en esa etapa judicial nosotros le solicitamos a la persona, a la víctima, de que nos conceda un poder especial para nosotros hacer la representación ante el juzgado especializado de restitución de tierras y hacer su defensa durante todo el proceso hasta que se logre la restitución material o la compensación del predio. Bueno, doctor, ya para ir concluyendo, ¿qué viene para la unidad de restitución de tierras en 2022 y cuál es el panorama de dicha entidad? Bueno, para el 2022 tenemos una meta ambiciosa. Tenemos también de que en etapa administrativa atender 733 solicitudes, al igual que lo hicimos durante el 2021, y incrementamos un número, un poco el número de demandas a radicar. Este año radicamos 104 y esperamos para la vigencia siguiente radicar 126 demandas, lo cual, pues por supuesto, entre mayor número de demandas haya establecidas o radicadas en el juzgado especializado de restitución de tierra, muy seguramente van a ser mayor el número de familias beneficiadas con el proceso restitutivo. Actualmente tenemos 364 demandas ya radicadas que solicitan la restitución de aproximadamente 11.600 hectáreas en el departamento de Caquetá. El llamado que haríamos ya por último a las personas que tienen procesos en curso en la unidad de restitución de tierras. Uno de los temas que más nos ha dificultado el proceso restitutivo en el departamento de Caquetá es que las personas en algún momento presentaron su solicitud y la ley 1448 es de 2011 y muchas personas hicieron la solicitud y no volvimos a saber de ellas. Han dejado unos números de contacto, esos números de contacto muy seguramente ya fueron cambiados y no logramos esa comunicación con ellos, y lastimosamente la ley pues da unos tiempos, y si no tenemos contacto con ellos hay que decretar el desistimiento tácito. Le pedimos a las personas que en algún momento presentaron su solicitud de restitución y que a la fecha la unidad no se ha contactado con ustedes, que por favor al contrario, ustedes se contacten con nosotros para verificar en qué estado está su proceso y actualizar datos para que nos permita realmente avanzar en el proceso restitutivo y lograr el resarcimiento del daño ocurrido como consecuencia del conflicto armado que vivió nuestro país. Doctor Cuéllar, gracias por acompañarnos y entregarnos este informe. No, a ustedes muchas gracias, Wilder. Un saludo muy especial a la comunidad caqueteña. Desearles feliz Navidad y un próspero año 2022 lleno de paz, alegría y sobre todo que logremos entre todos cosechar los mejores frutos para nuestro departamento.